El mensaje de esta noche se encuentra en el Evangelio según San Juan. Estamos estudiando el libro de Juan, queridos amigos, específicamente en el capítulo 6, versículos 1 al 13. Ya nosotros vimos cómo Jesús tuvo poder para transformar el agua en vino. Vimos también que Jesús podía sanar a un enfermo, inclusive a una persona que estaba a punto de morir, como el hijo del noble, como ya leímos en la palabra de Dios. Ayer nosotros también vimos que Jesús fue capaz de sanar a un paralítico que tenía 38 años enfermo. Pero en esta noche, la palabra de Dios también hará un milagro. En esta noche, la palabra de Dios también hará un milagro en tu vida. Y tú puedes tener la plena seguridad, querido amigo, que no importa lo que nosotros podamos estar pasando, Dios tiene poder, porque no hay nada imposible para Dios. Y Jesús fue el único capaz de dividir la historia de la humanidad en dos partes. En ese tiempo se conoce y uno puede datar los años en antes de Cristo y después de Cristo. Y si Jesús fue capaz de cambiar la historia, fue capaz de transformar la historia, también es capaz de transformar tu vida. Así como Jesús fue capaz de cambiar la historia de la humanidad y dividirla en dos partes, Jesús también en esta noche puede hacer tu vida de esa manera. Tu vida puede ser hoy un antes de Cristo y después de Cristo. Por eso el tema de esta noche titula En las manos de Jesús. Porque en las manos de Jesús, solo en las manos de Jesús existe transformación verdadera. Y el mensaje de la palabra de Dios dice lo siguiente. Versículo 1, capítulo 6 del libro de Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que Jesús hacía en los enfermos. Hay mucha gente en este tiempo, y así como en los tiempos de Jesús, que atraídos por los milagros, que atraídos por los hechos portentosos que Jesús puede hacer, le seguían. Yo no sé por qué sigues a Jesús. Yo no sé por qué en este momento tú estás escuchando este mensaje, esta transmisión por la radio, Nuevo Tiempo, por la señal de televisión. No sé, pero algo nosotros debemos aprender esta noche o recordar, que no existen casualidades. Y dice la Biblia, entonces, versículo 3, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y dice la palabra de Dios, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿qué les dijo? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Extraordinario, impresionante, queridos amigos. Esta noche Jesús nos dirá a través de su palabra que no hay nada imposible para él. Estás pasando por una situación de escasez. Quizás miras tu cuenta bancaria y no te da ni un céntimo, o tienes algunos pocos soles y no sabes cómo vas a pasar en eso que queda de la cuarentena. Estás quizás tú a punto de tomar una decisión incorrecta porque la situación es terrible en tu hogar. En esta noche el Señor puede demostrarte y nos va a demostrar que puede hacer un milagro extraordinario. Dice la Biblia que Jesús había llegado a ese lugar y comenzó a enseñar la palabra de Dios, el Evangelio. Mucha gente le seguía. Y el mensaje de Jesús era pero tan poderoso, que impactaba corazones de niños, impactaba corazones de adultos, impactaba corazones de ricos y pobres. Hay gente que solamente cree que el Evangelio es para pobres. Hay gente que cree que el Evangelio solamente es para gente ignorante. No, queridos amigos, hay gente que cree que el Evangelio solamente es para gente que no tiene estudios o no tiene quizás una inteligencia, un doctorado, una maestría, un título profesional. No, amigos, a Jesús le seguían ricos, le seguían pobres, le seguían encumbrados, le seguían la gente de la nobleza y la gente más sencilla, pescadores y administradores, todos seguían a Jesús, porque el cristianismo, el Evangelio, es para todos.
Y dice la palabra de Dios que en esa multitud de personas que estaba sedienta, escuchando el mensaje de Dios, ocurrió algo interesante. Había pasado tantas horas de que la gente estaba allí con Jesús que se habían olvidado de comer. Y en ese contexto, cuando ya la hora era avanzada, el libro de Mateo, que también cuenta la historia, dice que la hora era tan avanzada que ya anochecía o atardecía. Quizás las 4 o las 5 de la tarde, para ese tiempo era ya muy tarde, y no habían comido, no habían almorzado. En ese contexto Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Y aquí viene la primera lección de esta noche, queridos amigos. La transformación a veces parece imposible. ¿Qué te parece? La transformación a veces parece imposible. Estoy hablando para alguien que cree que es imposible lo que está pasando. Estoy hablando para alguien que cree que es imposible que su papá se convierta al evangelio. Estoy hablando para alguien que cree que es imposible solucionar el problema económico que le aqueja. Estoy hablando para alguien que cree que es imposible cambiar su carácter que es fuerte, que a veces pierde el control y lastima a la gente. Yo te vengo a decir en esta noche, quiero decirte en el nombre de Jesús, que no hay nada imposible para Él. Mira lo que dice, la hora era avanzada y la gente ya estaba con hambre y Jesús les dice, denle ustedes de comer. Y de manera interesante responde, ¿no? Felipe dice, pero ¿de dónde compraremos? Ni 200 denarios alcanzarían. Un denario equivalía a más o menos un sueldo diario. Algunos estudiosos dicen que probablemente Jesús le pregunta eso a su discípulo y utiliza la respuesta de denario porque más o menos se calculaba que necesitaban cerca de 20,000 soles en nuestros tiempos, o unos 8,000 o 9,000 dólares, o quizás menos, 7,000 dólares, para alimentar esa cantidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la cantidad que acompañaba a Jesús eran solamente, contando hombres, 5,000, sin contar mujeres y niños. Algunos comentaristas dicen que probablemente la cantidad de personas que estaban en ese lugar bordeaban los 15,000. Es decir, que Jesús les dice en otras palabras a sus discípulos lo siguiente: no tienen necesidad de irse, ustedes tienen que comprar, ustedes tienen que darle de comer. Y la pregunta lógica es, ¿con tanta plata? Imaginemos que los discípulos, analicemos, hagamos cálculos, hagamos números. Imaginemos que los discípulos tenían el dinero. Pregunto, ¿de dónde comprarían en una panadería que podría atender a 15,000 personas? ¿Dónde encontrarían un restaurante donde podían comprar 15,000 raciones aproximadamente? Y entonces allí una señora en el público dice, pastor, un momento, quizás, exacto, no hay panaderías, no hay restaurantes, pero cocinemos. Y la pregunta es, ¿dónde van a conseguir los utensilios o las ollas y la cocina para preparar 15,000 raciones? El pedido que Jesús les estaba haciendo era imposible. Imposible para un ser humano. Nadie podría alimentar esa cantidad de personas. Por eso es que cuando Jesús le pide a Felipe y le dice, denle ustedes de comer, hay que darles de comer, lo que la Biblia está diciendo allí, entre líneas. Por eso Jesús más adelante dice, pero esto, el escritor bíblico dice, Juan dice, pero eso les decía para probarles. Jesús sabía que su pedido era algo imposible. Y en la vida cristiana, queridos amigos, en nuestra experiencia con Dios, muchas veces vamos a encontrarnos con situaciones que parecen imposibles. Tú estás estudiando la Biblia, tú estás aprendiendo de Dios. Quizás tú estás escuchando recién estas noches el mensaje del Evangelio. Y tú te preguntas, con todo lo que dice el pastor, con todo lo que dice la Biblia, me parece imposible. A veces, los pedidos de Dios, para que exista la transformación, para que la transformación se dé,
a veces parece imposible. Y dice la palabra de Dios que en ese contexto, la gente preocupada, ¿de dónde conseguir? Y así mucha gente también en este momento, en esta noche puede estar pensando, pastor, realmente lo que dice la Biblia, seguir a Jesús es complicado. Mucha gente me decía, pastor, yo quiero ser bautizado, pero me parece que es imposible lo que Dios pide. ¿Cómo es que en su iglesia, pastor, dicen que debemos guardar el sábado? En pleno siglo XXI nosotros, ¿cómo vamos a dejar de trabajar un día cuando quizás el sábado es el mejor día de trabajo? Una señora me decía así, pastor, la iglesia adventista es una iglesia pero extraordinaria, me gustan sus mensajes, es una iglesia equilibrada, se preocupa por la salud, se preocupa por la educación, se preocupa por muchos aspectos de la vida, es importante, es interesante. Pero sabe, pastor, hay un problema en la iglesia adventista. Yo le dije, ¿cuál? Y ella me dijo, pastor, el sábado. Si la iglesia adventista no guardara el sábado, tendría sus templos más llenos. ¿Y sabes qué más me dijo? Me dijo, pastor, ¿por qué no habla con los pastores, los dirigentes de su iglesia y le cambian de día de reposo a domingo? No, querida amiga. Dios nos dice en su palabra, nosotros creemos en la Biblia. Pero sabes, eso es un imposible, parece un imposible. Pero Jesús nos dice eso porque humanamente puede ser imposible, pero Él quiere demostrarnos que tú posiblemente no puedas, posiblemente tú seas incapaz de lograrlo, posiblemente no tengas fuerzas. Hay gente que cree que su esposo nunca va a cambiar. Y escuché historias que decían, pastor, yo he perdido ya, he tirado la toalla, pastor, con mi esposo. Ese hombre nunca va a cambiar, ese hombre nunca va a tomar una decisión correcta, ese hombre va a morir así. Y sabes, no solamente dicen de otras personas, hay personas que dicen así, pastor, yo nací así, así soy y así moriré. No me cambia nadie. ¿Eso dices tú? Estoy hablando para un Alex. Estoy hablando para Richard. Estoy hablando para Francisco. Estoy hablando para Antonio. ¿Ese es tu lema? ¿Tú crees que es imposible porque tú naciste así y así vas a morir? En el nombre de Jesús, esta noche te digo, la transformación a veces parece imposible, pero aquí viene la segunda lección. Dice la Biblia que en medio de ese estrés yo me imagino a los discípulos buscando y ¿cómo hacemos? ¿Cómo Jesús se le ocurre pedirme esa cosa? ¿Cómo Jesús en ese tiempo se le ocurre pedir, por ejemplo, que tenemos que ser fiel a nuestras esposas? Que tenemos que evitar las fiestas y no tomar licor. ¿Cómo es en esos tiempos modernos? Es algo ilógico, es algo imposible. Déjame decirte que no hay imposibles para Dios. Humanamente quizás no tengas fuerzas para dejar el licor. Humanamente quizás no tengas fuerzas para dejar las fiestas. Humanamente quizás no tengas fuerzas ni la valentía para alejarte de esa persona que te hace daño. Pero no hay nada imposible para Dios. La transformación a veces parece imposible. Pero ahí viene Dios y en la segunda lección es esta. Dice la Biblia que en medio de ese estrés, en medio de ese pedido aparentemente imposible, sí, era imposible, ni teniendo dinero, ni teniendo quizás los recursos, podían alimentar a las 15,000 personas. Aquí viene la segunda lección. Dice la Biblia que comenzaron a buscar entre la multitud, y entre toda la multitud encontraron un niño. El versículo 8 dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Maestro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ni siquiera dice peces grandes, dice pececillos, o sea, pescados pequeñitos, peces pequeñitos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y aquí viene la segunda lección, queridos amigos. Este niño nos da una lección extraordinaria. ¿Cuál es la lección? La segunda lección es la siguiente. La transformación se da cuando tú entregas todo. No de sobra, sino todo. Cuando tú eres capaz de dejarlo todo.
Cuando tú eres capaz de abandonarlo todo. Allí cuando tú dices, Señor, no puedo. Allí cuando tú dices, Señor, ya no tengo fuerzas. Allí es la oportunidad para Dios. En la dinámica de la vida, en la dinámica de la transformación, Dios jamás podrá transformar tu vida. Y no porque no pueda, sino porque, ya les dije ayer, Jesús no obliga. La dinámica es la siguiente. Allí cuando tú reconoces que tú no puedes, tú no tienes fuerzas, no eres capaz de vencer las tentaciones, no eres capaz de abandonar la vida desdichada que tienes. Allí cuando tú crees que tu matrimonio ya no tiene solución, ya no existe dinero ni siquiera para poder solucionar ese mal. Allí cuando tú muestras y dices, Señor, no puedo, allí Dios puede. Escúchame bien. Dios no hará lo que tú puedes. Pero Dios sí hará lo que tú no puedes. Amén. Dios hará lo que tú no puedes hacer. Allí en la incapacidad del ser humano, allí donde el ser humano no puede más, allí donde el ser humano ya no puede más, Dios puede. Y dice la palabra de Dios que con esos pececitos, con esos panes, 5 panes y 2 peces, pececillos, dice la Biblia de manera intencional, porque está diciendo ahí que es insignificante, es pequeño, quizás no tiene mucho valor, pero eso bastó para que Jesús pueda obrar una transformación, un milagro de multiplicación. Yo no sé si en algún momento tú te has sentido la pequeña cosa del mundo. No sé si te has sentido quizás lo más pequeñito. Quizás tú miras tu pared y dices solamente bachiller, o dices solamente técnico, o dices solamente licenciado, y tú aspiras a ser doctor, y tú aspiras a ser magíster, o quizás tú ves tu puesto pequeño y dices, ¿cuándo será que tengo un puesto, una tienda más grande? Y quizás te sientes avergonzado porque pasan los años y tú sigues como un empleado más, no escalas, no asciendes. Tú te frustras y dices, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo de mal? Déjame decirte que necesitas dar todo de ti, todo lo que tú eres, sin reservas. No te guardes nada, date todo como estás. Y cuando un día estaba predicando de esto, alguien me dijo, pastor, lo que usted está queriendo decir entonces es que tengo que dar todo mi dinero para que Dios me bendiga. No, no se trata de dinero, amigos. Porque ya les dije, intencionalmente Jesús, allí el escritor bíblico habla de dinero, dice ni 200 denarios, porque hay cosas que el dinero no puede cambiar, hay cosas que el dinero nunca puede solucionar. Por eso es que hay algunas personas creen que la felicidad, dicen así, pastor, si tan solamente tuviera un trabajo mejor, si tan solamente tuviera una profesión de éxito, un mejor sueldo, pastor, sería el hombre más feliz. Esas personas creen que la felicidad se basa en el dinero, en las posesiones, en lo material. Pero tú vas a ver gente exitosa, económicamente, profesionalmente, con cuentas en el banco grandes. Tranquilamente podríamos nosotros vivir 5 años con todo lo que tienen, o quizás toda una vida con una parte de lo que tienen. Pero esas personas son infelices. La felicidad no está en el dinero. La felicidad no está en una posesión, una posición económica o una posición social. La felicidad está en Cristo. Por eso la Biblia dice, no se trata de dinero. No se trata de dinero, la transformación no se trata de dinero. Porque hay gente que con todo su dinero no puede hacer nada. Por eso en esta noche quiero decirte que la transformación, querido amigo, que la transformación implica entrega total. Amén. ¿Quieres tú entregarte a Jesús? ¿Quieres tú recibir un milagro de transformación? Y tú sientes que tienes poco, te sientes pequeño, te sientes quizás sin importancia. Allí el Señor puede obrar en tu vida, pero tienes que darle todo tu ser. Esto se llama compromiso total. En este tiempo hay gente que no quiere comprometerse. Estoy hablando para alguien que está hace mucho tiempo ya conviviendo con su pareja, ¿sí? Y hasta ahora no se casan. Y tú estás esperando quizás, ¿cuándo me dirá para casarme? La gente ya no quiere compromisos. La gente quiere apenas, vamos a ver cómo nos va.
Esas relaciones que en este tiempo existen son así. Y hay gente que cree que el cristianismo también es así, una relación fugaz, una relación así. Oye, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero no asisto a la iglesia. Yo amo a Dios, pero ¿eres cristiano? Bueno, sí, un poco, a veces voy. No, Jesús quiere una transformación total. Si tú quieres que Jesús haga una transformación en tu familia, si tú quieres que Jesús haga una transformación en tu salud, en tu vida económica, en tu vida académica inclusive, en todos los aspectos de tu vida, tú tienes que entregarte sin reservas. Tú ya has estudiado la Biblia. Estoy hablando para un padre que todavía que no es adventista. Toda tu familia es adventista. Tu esposa es adventista. Tu hijo es adventista. Tu hijo va a la iglesia. Tus nietos van a la iglesia. Todos son, pero tú no. ¿Cuántos años piensas estar así? ¿Qué estás esperando? Hoy es el día para que tú puedas tomar una decisión. Tienes que entregarte a Jesús. Conocí una persona un día que me dijo así: pastor, lo único que me falta a mí para ser adventista es bautizarme, porque yo soy prácticamente adventista, guardo el sábado. Pero escúchame, tú necesitas entregarte completamente a Jesús. Tú necesitas entregarte sin reservas. La segunda lección por eso es: la transformación implica una entrega total. Y dice la palabra de Dios que Jesús tomó, queridos amigos, eso poco, y en sus manos eso fue mucho. En las manos de Jesús lo poco es mucho, muchísimo. ¿Sabes una cosa? Estoy hablando para alguien que le han recortado el sueldo. Estoy hablando para alguien que no trabaja hace tiempo por esta situación de aislamiento social. No trabajas, tu negocio no ha funcionado. Tú trabajabas quizás allí como tenías un restaurante, quizás tenías un negocio, quizás eras ambulante inclusive. Y sabes, hoy no tienes dinero. Y tú ves tu dinero allí y ves que no alcanza y te estresas, te deprimes, no sabes qué hacer. En el nombre de Jesús te voy a decir, la Biblia me enseña que si tú pones en las manos de Dios, esto será suficiente hasta que sobre y abunde. La Biblia dice que Jesús hizo recostar a las personas y allí Él oró, dice la Biblia, y se multiplicó. De los 5 panes y 2 peces pudieron alimentarse más de 15,000 personas. La Biblia dice 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Tú te imaginas el poder de Dios? Lo que el dinero no pudo hacer, lo que la capacidad no pudo hacer, lo que los conocimientos no pudieron hacer, Dios lo puede, porque no hay nada imposible para Dios. Por eso, querido amigo, yo no sé dónde tú estás, no sé lo que estés pasando. Quizás tu problema ni siquiera es físico ni material, tu problema es emocional. Hay alguien que no puede dormir de noche. Anoche me escribía alguien, decía: pastor, por mucho tiempo he podido dormir. Gracias, pastor. Me encantan las alabanzas que pone allí en el programa. Por mucho tiempo, pastor, he podido conciliar el sueño. Pastor, después de muchos años he dormido al menos 7 horas, pastor. Por muchos días, por mucho tiempo yo estoy tomando pastillas. Por mucho tiempo yo estoy dependiendo, y usted habló acerca de la dependencia ayer. Y dije, voy a poner a prueba, voy a probar, voy a dormirme sin tomar mi pastilla. Usted dijo ayer de dependencia. Yo soy un cojo, pastor. Yo soy un cojo espiritual porque soy dependiente de la pastilla. Y él no tomó y dice que durmió. Me escribió hoy día. ¿Saben una cosa? Dios puede lo que el hombre no puede. Allí lo que no puede la ciencia. Estoy hablando para alguien que tiene un ser querido, un familiar, una persona que ama en el hospital, quizás con oxígeno, quizás allí entubado, como se dice, en cuidados intensivos, y no sabes qué hacer, no sabes cuánto de dinero vas a gastar. Y no importa el dinero, porque tú sabes que si tendrías el dinero suficiente para curar ese mal, lo gastarías, porque así es. Pero hay cosas en la vida que el dinero no puede comprar. Hay cosas en la vida que el dinero no puede solucionar. No puede solucionar ni tu influencia. Hace algunos días yo escuché un caso
de una persona que tenía inclusive contacto con un ministro y decía, aunque sea le voy a llamar al ministro, pero ni siquiera haciendo eso de salud pudo salvar a su ser querido. Porque hay cosas que ni siquiera el poder humano, ni los más poderosos de esta tierra pueden solucionar. Solamente Dios. Por eso la tercera lección está en el versículo 13, queridos amigos. Dice la Biblia que después de haberse saciado, versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí hay una lección pequeñita, quizás no es parte del tema. Cuando Dios nos bendice, debemos compartir a los que no tienen. Y dice la palabra de Dios, versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de todo lo que habían comido. Y acá viene la tercera lección, queridos amigos, y con esto yo voy a ir terminando esta parte. ¿Cuál es la tercera lección? La tercera lección es esta, que la transformación es un milagro. La transformación ocurre en las manos de Jesús. Amén. ¿Te imaginas? El capítulo empieza, la historia empieza con una necesidad. Hay necesidad, no hay que comer, hay poco. Y el capítulo y la historia termina diciendo que hay sobra y abunde. La palabra allí en griego indica hasta que rebalse, hasta que sobre y abunde. Así son las bendiciones de Dios, querido amigo. ¿Sabes? Yo no sé dónde estamos en este momento, en qué situación, pero la Biblia me dice que la transformación es un milagro. Tú no te puedes imaginar qué cosas lindas y hermosas puedes hacer cuando estás tomado de la mano de Jesús. No te puedes imaginar. No te puedes imaginar, amigo, todavía. No te puedes imaginar hasta dónde Jesús te puede llevar. Porque Dios es poderoso. Dios es bueno. Dios es maravilloso. No encuentro hasta palabras para poder expresar lo que realmente significa Dios. Tú no te puedes imaginar a qué punto puedes llegar, a cuán alto puedes llegar de la mano de Jesús. Pero tristemente también, tú no te puedes imaginar hasta qué punto puedes llegar tan bajo, solo y sin la ayuda de Dios. ¿Saben? Yo quiero contarles en esta hora la historia o parte del testimonio de Gladys. Gladys Wakasi, ella es de Juliaca. Ella conoció el Evangelio de manera interesante. Ella es ingeniera agrónoma. ¿Saben? Esta mujer, esta dama, conoció el Evangelio en plena cuarentena, queridos amigos. Allí en plena cuarentena, cuando las noticias a veces nos asustan, cuando uno no sabe a dónde ir, no sabe qué tomar, no sabe a veces cómo protegerse y solamente uno escucha las noticias, se escucha por aquí, hay noticias de todo tipo y ella comenzó a escuchar noticias de que estas son las plagas de Dios. Y ella decía así, las plagas de Dios, eso es un castigo. Y ella comenzaba a sentirse preocupada y decía, Señor, perdóname, porque yo soy quizás una mujer que he cometido tantos errores, no me castigues, Señor. Y hasta que un día se acordó que alguien le dijo que Dios no castiga. Y ella comenzó a buscar en internet y se encontró con algunas enseñanzas y hasta que encontró profecías. Y un día se acordó de esa persona que le había dicho que Dios no castiga y que Dios está al control de todo porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno. Y saben una cosa, ella agarró su agenda y marcó a una compañera de la universidad. Allí ella llamó a una mujer adventista, su amiga adventista, y con ella comenzaron a estudiar la Biblia virtualmente. Así por Zoom, a veces por videollamadas, comenzaron a estudiar la Biblia. Y ella había decidido ser bautizada cuando termine la cuarentena. Pero ella me escribe y dice así, pastor, yo no quiero más ya esperar. Usted está siendo llamado todos los días. ¿Para qué esperar que termine la cuarentena? Quizás no termine. ¿Cuándo quizás termine?
pastor, me dice ella, yo decidí bautizarme este sábado. Y uno se puede preguntar, pastor, pero ¿cómo? ¿No podemos salir de la casa? No sé. Y ella me dice, pastor, no hay nada imposible para Dios. Me quedé callado. Amén. Amigos, es la decisión. Hoy es el día de decisión, queridos amigos. Yo quiero terminar en esta noche diciéndote lo siguiente. Si tú quieres un milagro de multiplicación, si tú quieres un milagro de transformación en tu vida, tú necesitas de Jesús. Y entender lo que vimos hoy. Primero, entender que los pedidos de Dios a veces son imposibles. La transformación parece imposible, pero no es así, porque no hay nada imposible para Dios. Y si tú quieres experimentar la transformación en tu vida, tú necesitas entregarlo todo. Y no estamos hablando de bienes, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de eso, sino de cosas más valiosas que eso, de tu vida misma, de tu compromiso total. Comprométete con el Señor. No te reserves, no digas de lejitos nomás, no digas voy a asistir de vez en cuando. No, la transformación ocurre cuando tú te das completo. Tú tienes que tomar la decisión completamente por Jesús. Y finalmente, la transformación ocurre en las manos de Jesús. El año 2017, yo estuve predicando, aquí tengo una foto, en este coliseo. Este coliseo en la ciudad de Moquegua, justamente en una campaña que titula también Renacer. Y allí, en esa campaña, yo conocí a una persona que no quería conocerme. Yo soy un predicador y me llevaron a visitarla para que yo le hable de Jesús y ella tome la decisión para entregar su vida a través del bautismo. Y ¿saben una cosa? Cuando me llevaron los amigos de esa persona, me atendió su mamá y me dice, pastor, muy probablemente mi hijita no va a poder atenderle. ¿Por qué? Le dije. Porque ella tiene mucha vergüenza. Y yo me quedé preocupado y la persona que me acompañaba me dijo, pastor, ¿sabe? Por favor, es que quizás se deba a que ella no es igual que nosotros, es un poquito diferente. Yo le dije, ¿qué pasó? Y ella me dice, es que ella es muy pequeñita. Medía como 70 centímetros. Así que yo le dije, mira, no se preocupe. Yo también no soy tan alto, ¿no? Yo también soy pequeño. Así que no se preocupe. Y después de insistencia, al final, entré a la casa. La vi ahí sentadita, era pequeñita. Se tapaba su carita así avergonzada. Y comencé a conversar con ella. Y ella me dice, pastor, después de haber conversado un poco y ganarme la confianza, ella me contó y me dice, pastor, yo tengo vergüenza, tengo ya casi 20 años y toda mi vida ha sido una vida triste. Yo desde pequeña no sabía que era así, pero era diferente, comencé a ser diferente de mis compañeros y sufrí bullying, sufrí muchas cosas, discriminación. Cuando yo salgo por la calle, la gente me mira y a veces hasta murmura. Yo me siento mal, no me siento bien, pastor. Yo hasta he intentado varias veces quitarme la vida, porque mi vida es una vida que no sirve. Me siento pequeña, me siento que no sirvo para nada, pastor. Yo le dije así, en las manos de Dios todos podemos ser diferentes. Y por la gracia de Dios, aquel día yo pude bautizar a esta mujer, Silvia, ¿no? Ella se llama Elizabeth Silva. Elizabeth ese día entendió que Jesús la amaba, que Jesús la recibía en sus brazos. Y saben una cosa, amigos, es impresionante lo que puede hacer el Evangelio. Es impresionante lo que puede hacer el Evangelio. Elizabeth allí está con su pañoleta, toda una conquistadora, toda una joven comprometida con la iglesia. Qué bendición, queridos amigos. Ustedes no pueden imaginar la felicidad que ella tenía allí, ahora participando como una persona normal. Ella vivía escondida, ella vivía ahí humillada, ella vivía ahí triste, queridos amigos, allí escondida.
se tapaba la cara, por muchos años intentó inclusive quitarse la vida, porque así es cuando uno está lejos de Dios, siente que no sirve mucho, siente que su vida no tiene significado, siente que su vida quizás no vale nada, pero ella, en el nombre de Jesús, entendió que en las manos de Dios la transformación puede existir. Entendió que hay un sentido para vivir, hay una nueva oportunidad, y ella se levantó, y por la gracia de Dios, hoy ella sirve a Dios y está en la iglesia. Quiero terminar en esta noche haciendo una oración por todos aquellos que quisieran entregarse a Jesús de todo corazón. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor, porque a pesar de los problemas técnicos, a pesar de todo lo que pueda pasar, este mensaje, Señor, está llegando a los corazones. Hay personas que están sufriendo para tomar una decisión. Hay personas que están necesitadas de ti, que se sienten pequeñas, que se sienten quizás insignificantes, que sienten que su vida no tiene sentido. Pero tú, Señor, en esta noche haces milagros. Haces milagros porque tú eres un Dios poderoso y no hay nada imposible para ti, Señor. Por eso en esta noche queremos poner en tus brazos de amor, en tus manos, porque solamente en tus manos existe transformación. Padre eterno, en tus manos encomiendo la vida de todos mis amigos que están escuchando el mensaje y que están decidiendo por ti a través del bautismo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.